Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Yo no sé la magnitud que tendrían estas empresas familiares de Pedro y de Zebedeo con sus hijos, pero sin duda alguna que en esta tarea que ellos tenían de pescar, y cada uno tendría alguna tarea que realizar. Y se me ocurre pensar de que mientras otros iban al mar a echar la red y a pescar, allí a la orilla, o quizás cuando terminaba la tarea del día, Juan y Jacobo tendrían la tarea de revisar las redes. Porque en el trabajo del día, en el arrastre contra el fondo del mar, o por el peso de la pesca, o por algún tipo de pez que tienen dientes muy afilados, y en su afán los peces por escaparse pueden que cortaran algunos de los hilos de la red para escaparse de ella. Así que era un trabajo que ellos realizaban a menudo. Diría que no saldrían a pescar sin antes haber revisado si la red, las redes que utilizaban estaban en buenas condiciones. Y si alguna diese algún agujero, algún hilo medio flojo, algún nudo desatado, la repararían, porque de eso dependería el éxito de su trabajo, ya que el agujero pequeño que a lo mejor estaba y pasó desapercibido en el fragor del trabajo de echar la red y recoger y volver a echar una y otra vez, el agujero se iría expandiendo y sin darse cuenta muchos peces se escaparían y el trabajo sería malogrado. Todos estos pensamientos venían a mi mente, por eso pensé que cuando aquella mañana arrastraron la red a la playa y la trajeron con esos 153 peces, Juan se fijó de que siendo tantos los peces, la red no se rompió. Tendría otros pensamientos más para decir con respecto a eso, pero no quiero abundar más. Al pensar en esto, pensaba en este lema que no sé a quién se le ocurrió. Por allí algún hermano quizás fue inspirado por el Espíritu Santo para y allí relaciones fuertes en Cristo. Y quisiera que pudiéramos, teniendo en mente esto que acabo de decir, podamos mirarnos a nosotros mismos, no solo los que estamos aquí, sino incluyendo a aquellos con quienes normalmente estamos relacionados, trabajando, ya sea en la iglesia local, en la ciudad o en la región donde nos toca actuar. Pudiéramos pensar en nosotros como en una red que el Señor quiere y puede utilizar para la gran tarea de pescar. No peces, sino como le dijo Jesús a Pedro y a su hermano Andrés, os haré pescadores de hombres. Siguiendo un poco con el hilo de estos pensamientos, quiero que me acompañen a leer en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1,
verso 15. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Yo no voy a entrar en detalles o en discusiones que siempre ha habido con respecto a esto, si fue o no fue acertado esto que hicieron los apóstoles, pero sin duda alguna, que durante todo ese tiempo en que los apóstoles caminaron junto con Jesús, los 12, y estaban tan compenetrados de toda la tarea y la obra que Jesús había realizado, y viendo los milagros y todo lo demás, y estando ahora a la espera de que se cumpliese la promesa que el Señor les había dicho, que enviaría el Espíritu Santo sobre ellos, y que luego de allí serían testigos, sus testigos, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A mí me queda la impresión de que era como que alguien faltaba. Estamos acostumbrados, éramos los 12, uno falló. Tenemos que poner a alguien que cubra este lugar. Podríamos decir que, en un término un poco chabacano, que tape el agujero que dejó Judas. Y así lo hicieron. Y yo interpreto esto de esta manera, que la salida de Judas dejó un hueco entre ellos, y fue necesario, aunque sea humanamente, cubrir eso que estaba faltando. Cuando eso sucedió, es como que un capítulo de la historia de ellos se cerró, y estaban preparados para recibir la promesa, lo que Jesús les había anticipado. Y así sucedió. Y en el próximo capítulo, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 14, dice lo siguiente: después de que hubo descendido el Espíritu Santo, que la multitud se congregó, y todos ustedes conocen los comentarios y las cosas que la gente decía, Pedro se pone en pie, dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Es como que allí estaba la red preparada, y por primera vez, le tocaba a Pedro
tirar la red. Y aquella mañana, 3.000 fueron atrapados por esa red, por el Señor. Pero luego el Señor utilizó esa red de hombres, porque más adelante encontramos en los próximos capítulos allí que toda esta gente no solo se convirtió, sino que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y tenían comunión unos con los otros, y se fue formando, comenzó a formarse la iglesia del Señor. Cuando pensaba en este encuentro y pensaba en lo que podría decir en esta noche, todos estos pensamientos vinieron a mi cabeza y a mi corazón, y es lo que estoy tratando de compartirles. La red estaba restaurada y Pedro, como maestro pescador, guiado por el Espíritu Santo, arrojó, por así decirlo, la red y arrastró. Luego más adelante seguirían en esta tarea de pescar, no peces sino hombres, y a medida que unos y otros se iban convirtiendo, esta red fue conteniendo a toda esta gente.